Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este día en que nosotros, como siempre, hacemos nuestra catequesis, queridos niños. Queremos ir caminando y queremos conocer cada vez más a Jesús. Por eso, ¿cómo se llama, Melissa, nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir conociendo y dando razón de nuestra propia fe, queridos niños. Y para eso le tenemos a papá y le tenemos a mamá, que nos tienen que acompañar y que nos tienen que ayudar a ser buenos niños. Muy bien, hoy tenemos un tema muy especial. ¿Cuál es el tema que hoy vamos a ver, a desarrollar y a conocer cada vez más con Jesús, que nos quiere mucho, querida Melissa? El tema del día de hoy es la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica. Vamos a ir conociendo, vamos a ir explicando, queridos niños, todo lo que significa entonces la iglesia como tal. Iglesia, queridos niños, es una palabra griega que viene de eclesia en griego, que quiere decir comunidad. Entonces, Melissa, ¿qué quiere decir la palabra eclesia? Quiere decir comunidad. Comunidad, queridos niños. Nosotros vivimos en comunidad. Nos necesitamos los unos de los otros. Vamos a comenzar entonces hoy este programa, pero como siempre vamos a escuchar la palabra de Dios. A ver qué nos dice hoy Jesús a través de la Biblia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera carta del apóstol San Pablo a los romanos. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Palabra de Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre nosotros le agradecemos a Jesús y por eso alabamos su nombre, alabamos siempre su presencia en nuestra vida, queridos niños. Hemos escuchado con nuestras amiguitas que nos leyeron la palabra de Dios, la palabra que nos habla siempre del amor de Jesús. Siempre nos habla entonces de todo lo que Dios quiere de nosotros. Queridos niños, así entonces nosotros estamos aquí para poder aprender tantas cosas lindas que Jesús nos enseña. Nos vamos y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento?
les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Entonces, hoy estamos, como siempre, nuestro tema, por favor, Melissa, para que los niños vayamos memorizando. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? La Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica. De nuevo, todos niños, vamos a repetir conmigo. El tema del día de hoy es sobre la Santa Iglesia Católica. Bueno, vamos a aprender y ahora vamos a escuchar qué significa entonces esta Santa Iglesia Católica. Te escuchamos, querida Melissa. La Santa Iglesia es la sociedad de los fieles cristianos fundada por Jesucristo y cuya cabeza visible es el Papa. Jesucristo nos fundó más que una iglesia, que, por tanto, es la única y verdadera. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta lo que significa entonces la iglesia como tal? La que Jesucristo reúne. Nosotros le decimos Jesucristo funda la iglesia, pero ¿en qué sentido es la fundación de una iglesia, queridos niños? En el sentido que es Jesús el que nos reúne. Jesús es el que nos congrega, queridos niños, todos juntos, entonces, para escuchar su palabra, para entender lo que Jesús quiere y sobre todo siempre para animarnos y dar pasitos siempre hacia adelante, queridos niños. Qué lindo entonces que vayamos aprendiendo cosas tan interesantes ahora en este momento en que Jesús nos va explicando, nos va enseñando y nosotros tenemos que aprender lo que significa entonces la fundación de una iglesia. Vamos a seguir escuchando a Melissa. Las señales distintivas de la verdadera iglesia son 4: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Muy bien, queridos niños, entonces aquí hay algunas palabritas un poco difíciles. Vamos a volver a repetir. Por favor, entonces, Melissa, decime para que todos los niños puedan aprender. Hay 4 palabritas importantes. Primero decíamos, ¿cuál es, Melissa, por favor? Unidad. La unidad, queridos niños, quiere decir que todos tenemos que vivir juntos, amarnos, querernos, procurar siempre lo que Jesús nos enseña, procurar hacer lo que Jesús quiere de nosotros. La segunda palabrita, Melissa. Santidad. La santidad. ¿Para qué nosotros estamos unidos y reunidos en la iglesia, queridos niños? Para ser buenos, para ser santos. Eso significa entonces la santidad de la iglesia. Tercera palabrita. Catolicidad. La catolicidad. Católico quiere decir, queridos niños, que es para toda la gente. Entonces, ¿qué quiere decir, querida Melissa, catolicidad? Que es para toda la gente. Muy bien, que es para toda la gente. Entonces, todos, queridos niños, tenemos que entrar y estar unidos, querernos, respetarnos, ayudarnos. Jesús vino para todos, es decir, Jesús en este sentido es católico. Entonces, ¿cómo es Jesús en este sentido, querida Melissa? Jesús es católico. Católico porque eso quiere decir universal. Jesús vino para todos. Y la cuarta palabrita de nuestra catequesis del día de hoy, querida Melissa. Apostolicidad. Apostolicidad. Esto quiere decir, queridos niños, que no es que cada uno inventa su iglesia. Hoy yo quiero inventar mi iglesia. Hoy yo voy a hacer una iglesia nueva aquí porque a mí se me ocurre. Hoy yo voy a hacer mi iglesia porque yo quiero ganar dinero. No, queridos niños. Apostolicidad quiere decir que Jesús le deja a los apóstoles la misión de continuar con la iglesia.
Y esa misma apostolicidad continúa de generación en generación. Entonces, queridos niños, vamos a repetir esa palabrita, como se dice, apostolicidad. Quiero escucharla a todo, fuerza. Apostolicidad. Apostolicidad. Bueno, muy bien, queridos niños, así entonces estamos reflexionando en el día de hoy con nuestro programa Aprendiendo con y Jesús. hoy el tema demasiado lindo es sobre La Santa Iglesia Católica. la Santa Iglesia Católica. Y volvemos enseguida, queridos niños, con este programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora vamos al momento de las preguntitas. Como siempre tenemos algunas preguntitas que tenemos que responder y ustedes, todos aquí acompañados de Melissa, vamos a responder y vamos a aprender. Tengan su cuadernito y tengan también algo para escribir. Primera pregunta, atención. Entonces, niños, la pregunta más importante, ¿qué es la Santa Iglesia Católica, queridos niños? La Santa Iglesia Católica es la comunidad fundada por Jesucristo. Muy bien, queridos niños, ya dijimos que la palabra iglesia viene de una palabra griega que quiere decir eclesia, y eclesia, queridos niños, quiere decir comunidad. Por eso la iglesia es la comunidad fundada por Jesucristo. Y ahora vamos a una segunda preguntita. Atención, queridos niños. ¿Cuáles son, queridos niños, las notas distintivas de lo que es la verdadera iglesia? Melissa, así entonces todos los niños aprendemos. ¿Cuáles son esas verdaderas distinciones que nosotros tenemos para conocer la verdadera iglesia? Las notas distintivas de la iglesia son unidad, catolicidad, apostolicidad y santidad. Muy bien, estas son las 4 notas distintivas, queridos niños. Vamos a repetir todos juntos de nuevo. Primero, la unidad. Segundo, la santidad. Muy bien. Tercero, la catolicidad. Y el cuarto, queridos niños, la apostolicidad. Muy bien. Entonces, esa es la preguntita que todos tenemos que saber. Y ahora les voy a hacer la última preguntita. Mucha atención. ¿Puede la Iglesia Católica ser destruida, queridos niños? ¿Cuál es la respuesta, querida Melissa? La Iglesia Católica nunca será destruida por mucho que sea perseguida. Muy bien, queridos niños, estemos atentos porque esta es la realidad. Hay muchas persecuciones contra la Iglesia Católica. Todos quieren destruirle a la Iglesia Católica, pero más de 2000 años fieles al mandato de Jesús. Por eso nos dice la palabra de Dios que la Iglesia de Jesucristo nunca será destruida por mucho que sea perseguida. Bueno, queridos niños, vamos a rezar juntos, vamos a hacer nuestro credo, porque ahí nosotros rezamos también por nuestra Iglesia Católica. Creemos en la Iglesia Católica. Vamos a decir juntos entonces: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y así, queridos niños, terminamos por hoy nuestra catequesis. Así entonces, que el Señor nos bendiga y sobre todo que seamos bendecidos siempre en nuestra iglesia. Y nos despedimos de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y les dejo la bendición de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.